noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a la buena lectura, el momento que llamamos la buena lectura y que vamos a compartir una vez más, casi llegando al final de este tiempo. Hemos empezado por abril y estamos llegando al final. Completando agosto, terminaremos el tiempo de buena lectura de todas las noches. Posiblemente dejemos una vez por semana o algo así que ya estaré informando. Hoy quiero empezar para esta semana, no sé si todos los días, pero algunos seguramente sí nos va a llevar, un autor al que todavía no hemos compartido en este espacio y que para lo que es la espiritualidad, una espiritualidad muy humanizada, muy con conceptos incluso actuales de psicología, nos puede ayudar mucho. El autor es un sacerdote fallecido ya también, que se llama Henry Nouwen. Henry Nouwen. Muchos posiblemente hayan leído algunas cosas de él, porque tiene muchos libros escritos y muchas distintas conferencias y charlas que ha dado y que han servido para luego posteriores publicaciones. Se han hecho libros de distintas charlas y experiencias compartidas por él. El libro que comparto con ustedes, que no va a ser completo, repito, pero sí tendrá una parte importante quizás de su escrito, se llama En el nombre de Jesús, un nuevo modelo de responsable de comunidad cristiana. El título es En el nombre de Jesús, el otro es un subtítulo, pero apunta a las personas que en el futuro, decía él, o sea que ya estaríamos quizás en ese futuro del que él hablaba, este presente, algún tiempo un poquito más adelante, tienen algún rol en la comunidad cristiana, o sacerdote, o dirigente, o catequista, o laico, animador, los que tendrán algún rol de servicio, de guía en las comunidades. Es muy interesante, tiene 3 partes el libro. Yo voy directamente a la primera, salteándome la introducción, directamente a la primera, que tiene como título Del sentirse importante a la oración, como un paso del sentirse importante a la oración. Él escribe este libro en el nombre de Jesús después de haber hecho una experiencia de un tiempo importante en una comunidad de personas con discapacidad. Él se interna a vivir por un proceso personal que estaba realizando en una comunidad de personas con discapacidad, en una de las comunidades del Arca de Jean Vanier. Y desde ahí va a tener un montón de experiencias muy valiosas y desde ahí también se anima a escribir. Bueno, comparto entonces con ustedes la primera parte del libro En el nombre de Jesús de Henry Nouwen. La tentación, sentirse importante. Lo primero que me impactó cuando empecé a vivir con disminuidos psíquicos fue que lo que a ellos les gustaba o les desagradaba no tenía absolutamente nada que ver con las cosas útiles que yo había hecho hasta entonces. Como estaban incapacitados para leer mis libros, no podía impresionarles. Y como la mayoría nunca había asistido a ninguna escuela, mis 20 años en Notre Dame, Yale y Harvard nada significaban para ellos como carta de presentación de mi persona. Mi experiencia importante en el mundo del ecumenismo era, evidentemente, un dato de menor valor todavía. Cuando, durante la cena, ofrecí carne a uno de los auxiliares, uno de los disminuidos me dijo: «No le des carne, no la come, es presbiteriano». Me angustiaba el hecho de no poder utilizar las capacidades y técnicas que me habían sido tan útiles a lo largo de mi vida. De repente, tuve que enfrentarme con mi realidad íntima, desnuda, abierta a aceptaciones y rechazos, abrazos y golpes, sonrisas y lágrimas, dependiendo simplemente de cómo era yo percibido por ellos en cada momento. En cierta forma, me pareció que mi vida
empezaba de nuevo desde cero. Amistades, relaciones, fama, nada de eso tenía importancia alguna a partir de aquel momento. Esta experiencia fue y sigue siendo, en muchos sentidos, la más importante de mi nueva vida, porque me obligó a descubrir mi verdadera identidad. Estas personas rotas, heridas y sin pretensión alguna, me obligaron a desprenderme de mi ego, al que daba yo tanta importancia, el ego capaz de hacer cosas, mostrarlas, demostrarlas, construirlas, y me obligaron a recuperar mi otro ego, el desnudo, en el que soy completamente vulnerable, abierto a recibir y a ofrecer amor sin tener en cuenta ningún tipo de logros. Les digo todo esto porque estoy profundamente convencido de que el líder cristiano del futuro está llamado a ser alguien completamente irrelevante y a presentarse ante el mundo ofreciendo solamente su persona, totalmente vulnerable. Así es como Jesús vino a revelarnos el amor de Dios. El gran mensaje que debemos ofrecer como servidores de la palabra de Dios y discípulos de Jesús es que Dios nos ama, no por lo que hacemos o logramos, sino porque Dios nos ha creado y redimido por amor, y nos ha escogido para proclamar ese amor como la verdadera fuente de toda vida humana. La primera tentación de Jesús fue la de sentirse importante, convirtiendo las piedras en panes. ¿Cuántas veces he deseado yo poder hacerlo? Paseando por los barrios jóvenes de las afueras de Lima, donde los niños mueren de malnutrición y de enfermedades por beber agua contaminada, me hubiera costado mucho renunciar a la capacidad de convertir las calles sucias, pedregosas, en lugares en los que las personas pudieran, en un momento dado, levantar del suelo una de las miles de piedras que allí existen para descubrir que eran croissants, pasteles u hogazas de pan recién horneado, y donde al llenar el cuenco de sus manos con el agua contaminada de las cisternas, descubrieran con alegría que estaban bebiendo una leche deliciosa. ¿No estamos llamados nosotros, los sacerdotes y los servidores de Dios, a ayudar a las personas, a alimentar a los hambrientos, a salvar a los que mueren de inanición? ¿No estamos llamados a hacer que las personas se den cuenta de que nosotros podemos contribuir a que sus vidas sean diferentes? ¿No estamos llamados a curar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos, a aliviar los sufrimientos del pobre? A Jesús se le plantearon las mismas preguntas, pero cuando se le quiso forzar a probar su poder de Hijo de Dios por el hecho deslumbrante de convertir las piedras en panes, se aferró a su misión de proclamar la palabra y dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las principales fuentes de sufrimiento en la vida ministerial es una baja autoestima. Muchos sacerdotes y servidores de la palabra de Dios se ven hoy cada vez más a sí mismos como personas con muy poca capacidad de impacto. Trabajan muchísimo, pero no ven que las cosas cambien. Parece como que sus esfuerzos no obtienen ningún fruto. Se enfrentan a una participación cada vez menor en los actos de culto y descubren que, con frecuencia, las personas confían más en psicólogos, psicoterapeutas, consejeros matrimoniales y médicos que en ellos. Una de las constataciones más penosas para muchos líderes cristianos es la de que cada vez menos jóvenes se sienten atraídos a seguir sus pasos. Parece que en nuestro tiempo el sacerdocio o cualquier otro tipo de dedicación al servicio ministerial
es algo a lo que no vale la pena dedicar la vida. En la Iglesia actual se están dando, a la vez, un sentimiento de insatisfacción generalizada y un estado de ánimo que nos lleva a criticar todo. ¿Quién puede vivir mucho tiempo en este clima sin correr el peligro de caer en la depresión? El mundo secular que nos rodea nos dice a voz en grito: podemos cuidarnos nosotros mismos, no necesitamos de Dios, ni de la Iglesia, ni de un sacerdote, tenemos el control, y cuando no es así, es que tenemos que trabajar más para conseguirlo. El problema, piensan muchos, no es la falta de fe, sino la falta de competencia. Si caes enfermo, necesitas un médico competente. Si eres pobre, debes recurrir a políticos competentes. Si surgen problemas en orden técnico, los solucionarán ingenieros competentes. Si hay guerras, las remediarán unos negociadores competentes. Durante siglos nos hemos servido de Dios, de la Iglesia y de sus ministros para realizar las tareas que no eran competencia de nadie. Pero hoy, esos vacíos se llenan con otros medios, y no necesitamos ya respuestas de tipo espiritual a preguntas de orden práctico. En este clima de secularización, los líderes cristianos sienten que juegan un papel cada vez menos importante, cada vez más marginal. Muchos empiezan a preguntarse ¿para qué seguir en el servicio ministerial? A menudo lo abandonan, se preparan para ocupar otros puestos de trabajo y se unen a sus contemporáneos en su intento de contribuir de manera más eficaz a la creación de un mundo mejor. Pero hay otra historia bien distinta. Bajo los grandes logros de nuestro tiempo existe una corriente profunda de desesperación. Al mismo tiempo que la eficacia y el dominio de la realidad son las grandes aspiraciones de nuestra sociedad, el sentimiento de soledad, el aislamiento, la falta de amistad e intimidad, las relaciones rotas, el aburrimiento, los sentimientos de vacío y depresión y un sentimiento profundo de inutilidad llenan los corazones de millones de personas en nuestro mundo, totalmente orientado hacia el éxito. La novela de Bret Easton Ellis, Menos que Cero, describe de la manera más gráfica la pobreza moral y espiritual que se da tras la fachada de riqueza, éxito, popularidad y poder de nuestro tiempo. En dramático staccato describe la vida de sexo, drogas y violencia entre los jóvenes menores de 20 años, hijos e hijas de los artistas de Los Ángeles. Y el grito que se levanta tras toda esa decadencia es claro: ¿hay alguien que me ame? ¿Hay alguien a quien yo le importe verdaderamente? ¿Hay alguien que quiera quedarse conmigo? ¿Hay alguien que quiera estar a mi lado cuando pierda el control de mí mismo? ¿Cuando sienta ganas de llorar? ¿Hay alguien que quiera apoyarme y hacerme sentir que pertenezco a algo o a alguien? Sentirse un ser sin importancia es una experiencia más general de lo que pensamos cuando miramos este mundo que aparenta ser tan autosuficiente. La tecnología médica y el trágico aumento de los abortos pueden hacer disminuir radicalmente el número de disminuidos psíquicos en nuestra sociedad, pero es cada día mayor el número de personas que sufren profundas minusvalías morales y espirituales, sin tener idea alguna de dónde encontrar curación. Aquí es donde se ve muy clara la necesidad del nuevo sentido del liderazgo cristiano. El líder del futuro
será quien se atreva a proclamar su irrelevancia en el mundo contemporáneo como una vocación divina que le permita entrar en profunda solidaridad con la angustia que subyace bajo el brillo del éxito y llevar hasta allí la luz de Jesús. Hasta acá el punto 1 de esta primera parte, la tentación de sentirse importante. Mañana les propongo leer el segundo punto de esta primera parte, que tiene como título La pregunta, ¿me amas? La idea de Henry Nouwen con este libro es entonces ayudarnos a repensar el rol del que quiere o el que debe ser acompañante, ser líder de una comunidad, de un grupo, de una iglesia, un líder cristiano, un líder seguidor de Jesús. Y empieza diciendo, no hay que buscar ser importante, sino desde la experiencia de la soledad, de la fragilidad, bueno, poder meterse ahí por debajo a todos aquellos que viven lo mismo y ahí prender, como que mínimamente prender la lucecita de Jesús y empezar por ahí. Bueno, mañana seguimos. Mañana continuamos con la buena lectura y con este libro que se llama En el nombre de Jesús, de Henry Nouwen. Que descansen, buenas noches. Perdón, hoy los saludo a todos porque en honor a que hoy cumpliría años Jorge Luis Borges, el gran Borges, escritor por supuesto y más lector que escritor, hoy aquí en la Argentina es el Día del Lector, en honor a un natalicio, una fecha de nacimiento de Borges. Así que bueno, de alguna manera somos lectores y compartimos lectura, así que feliz día, que descansen.